¿Qué tal, maestra? Buenos días. Somos el equipo 1, que está conformado por su servidor Fabián Talamante, Jonathan Ramírez. Alejandro Pérez. José Nieves. y hoy estaremos hablando sobre el proceso ADME, que sus siglas son referidas a administración, distribución, metabolismo y excreción, junto con la detoxificación de distintos xenobióticos. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta presentación. Ok, a continuación tenemos que mencionar un suceso histórico que hizo un parteaguas dentro de los estudios científicos y también de la humanidad. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas ¿por medio de qué? De la industrialización, que esto abrió el campo al desarrollo de distintas ramas o ciencias, como es el caso de la toxicología. ¿Por qué? Porque en el ambiente se utilizan tantos agentes tóxicos que dañaban el organismo de los seres humanos, y entonces los científicos desarrollaron cómo poder saber la cantidad o medir la cantidad que afecta al organismo o que tiene efectos adversos hacia el organismo. Entonces, en base a esa problemática, después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la toxicología como una rama de la ciencia. Entonces, la toxicología tiene una etimología griega que proviene de la palabra toxieon, que esta significa, y vamos a separarlo por dos vocablos, que es logos y, si no me equivoco, veneno. Logos significa estudio, entonces la toxicología en una traducción directa es el estudio de los venenos, pero sabemos que el amplio estudio de la toxicología se queda obsoleto con el significado literal, porque la toxicología no solamente estudia los venenos, sino que va más allá sobre cómo se introduce el veneno, la cantidad que afecta, mínima y máxima. Entonces, a continuación, voy a hablar acerca del primer punto, que es la absorción. Es el primer paso dentro de los genobióticos del proceso de la toxicocinética. Entonces, dentro de la toxicología tenemos absorción, que la absorción básicamente está relacionada con los genobióticos, que la absorción es básicamente cómo se introduce el genobiótico. Pero entonces, ¿qué es el genobiótico? El genobiótico es un agente externo que no pertenece, en un caso del organismo, a las rutas metabólicas del propio organismo. Entonces, el genobiótico es un agente externo. La toxicocinética estudia cómo se adentra el genobiótico, cómo actúa y sobre qué barreras tiene que trasladarse. Entonces, dentro del proceso de absorción, podemos encontrar la primera fase, que es el proceso en el cual el genobiótico se introduce en el organismo. Y el genobiótico, para pasar o para ser absorbido, necesita romper ciertas barreras que, según los bioquímicos y morfológicos, estas barreras que los genobióticos tienen que romper para atravesar y llegar al organismo, pues son las células, y que estas células están formadas por fosfolípidos y glucolípidos, si no me equivoco. Entonces, dentro de la absorción tenemos el mecanismo de absorción por el cual los genobióticos se introducen. ¿Por medio de qué? Una de las formas en la cual el genobiótico puede ser absorbido es por vía oral, a través del tracto gastrointestinal, que es una ruta muy eficaz para los genobióticos ser absorbidos por el cuerpo. Entonces, también va a depender su absorción por las características físico-químicas propias del genobiótico. Puede ser tamaño de partícula, solubilidad, pH, si ocupa un medio básico o alcalino para ser absorbido por el cuerpo. A continuación, mi compañero. Distribución. La distribución de los xenobióticos, los tóxicos, la toxicocinética, que toxi es tóxico y cinética es movimiento, se lleva a cabo por todo el sistema circulatorio, a través de la sangre y de las células de la sangre, que son la hemoglobina y los eritrocitos. Esto se lleva a cabo al momento de la absorción, como mencionó mi compañero. La absorción del xenobiótico al sistema puede ser por la vía renal, por el intestino, y al momento de absorber, lo que hace el sistema, al igual que los nutrientes que lo transporta por todo el cuerpo, al igual que el oxígeno, el agua, también transporta el xenobiótico por todo el cuerpo humano a través de las venas, arterias, todo eso, llevando a distintas partes del cuerpo,
y ocasionando pues efectos secundarios en el organismo. También puede variar mucho el efecto que va a tener en el organismo el xenobiótico dependiendo del peso, de la altura del organismo que sea afectado, ya sea con la dosis letal media, que es la cantidad de tóxico que se necesita para matar a una persona, a un ser humano, pero de L50 se utiliza principalmente, la base es en ratas. Y dentro de eso también tiene que ver mucho la retención de líquidos en los tejidos. Muchas veces se retiene lo que son los xenobióticos en el tejido adiposo, por lo cual este necesita ser excretado, y ahí es cuando entra el metabolismo. Pero la mayor de concentraciones de los xenobióticos tienen que ver principalmente en la sangre y en la plasma del cuerpo, del organismo. Y a continuación se presentará el siguiente punto. Por consecuente, si de la absorción y la distribución sigue el metabolismo o llamado biotransformación, para explicar eso sería la transformación del proceso por el cual el tóxico después del organismo se transforma en un organismo más hidrosoluble para poder ser servido con la excreción, que es el siguiente paso. No solo eso, sino que también para producir ese proceso se vienen las enzimas, porque ¿qué no? Gracias a las enzimas del sistema tejido-cromo P150, eso era, y las enzimas del prostaglandina sintasa y la prostaglandina reductasa, que igual vienen en el hígado, y lo que nos hacen eso es que transforman el tóxico, que es xenobiótico, en un compuesto más soluble. Igual mismo pueden ser sustancias químicas o compuestos químicos, ya que es tóxicos para el organismo. Pues, por consecuencia de eso, sigue lo que sea la excreción, compañero. La excreción es un tema bastante amplio. A mí en lo particular me pareció muy interesante el cómo está relacionado con la homeostasis. La homeostasis viene a ser la autorregulación del organismo interno para que nosotros para que funcione correctamente, vaya. Entonces, la excreción viene a ser un proceso crucial para que el ciclo de la homeostasis sea cumplido. ¿De qué manera? Porque no solamente está la excreción en este ciclo, están conformados también por por la regulación de temperatura, que viene a ser parte de la homeostasis, porque estás regulando la temperatura interna, la temperatura externa, para que no haya un shock térmico y no muramos por una alta temperatura o no nos congelemos por una baja temperatura. Ahora, la excreción es la eliminación de desechos, ya sea de origen metabólico o de sustancias innecesarias para el organismo. Los órganos involucrados es dependiendo del tipo de excreción que nosotros vayamos a referirnos, vaya. Y los tipos de excreción son los siguientes: viene a ser la renal, biliar, intestinal y pulmonar. También está la excreción por vías urinarias, la excreción por la saliva. Hay distintos tipos de excreción, pero estos son los 4 que son de mi interés, o son del interés particularmente. En la renal, pues como su nombre lo indica, podemos encontrar el riñón, que pues básicamente está caracterizado por 3 etapas, que viene a ser la filtración, la filtración. La segunda es la verdad la segunda se me olvidó, pero la filtración, el segundo punto, y el tercer punto, que viene a ser la reabsorción del mismo xenobiótico, de la misma proteína, para que pueda ser digerida completamente, para que en caso de que pueda ser utilizada, el organismo lo reutilice y para otra función o para la misma función, vaya. Ahora, la biliar. En este caso está dada por
por el páncreas, ¿no? Está basada en el páncreas, que básicamente hay un líquido amarillo verdoso que es acumulado en la vesícula biliar. Esta, en particular, tiene su principal función es ayudar a la digestión de los alimentos, pero ¿de qué manera es excretada? Cuando nosotros estamos ingiriendo mucho alimento o cualquier alimento que ingeramos va a tener que pasar por el tránsito digestivo, por lo que al momento de estar haciendo eso va a estar contaminado del líquido biliar y ahí se va a ir acumulando los xenobióticos y finalmente, pasando por el tránsito digestivo, va a ser excretado mediante las heces fecales. Ahora, intestinal. Aquí el órgano involucrado es el colon. ¿De qué manera? Pues como lo mencioné ahorita con el caso de la biliar, vamos a hallar que pasando por el tránsito digestivo, pues están las heces fecales, que vienen a ser los desechos orgánicos que no han podido ser digeridos por el cuerpo humano y que tienen que ser desechados de alguna manera u otra, pues tomando el nombre de materia fecal. Y la excreción pulmonar, que básicamente en este caso está compuesta por el sistema respiratorio, los pulmones, la laringe, la nariz, las fosas nasales, y pues básicamente es cuando nosotros tomamos aire, que estamos tomando oxígeno, y nosotros sacamos todo el carbono de nuestro cuerpo. Bueno, no todo el carbono, pero sacamos la parte que nosotros transformamos en carbono mediante pues el proceso de oxigenación en la sangre. Ahora bien, mi compañero va a explicar el proceso de ADME. ¿Puedes acercarte, Tim? ¿Cómo giro? Para iniciar el proceso de ADME, inicia con el principio de mente, la absorción que está orientada de contaminantes y penetración de sustancias tóxicas. ¿Qué se refiere a esto? Cuando del cuerpo humano se introduce lo que es el tóxico, puede entrar por la dermis, que sea la piel, por heridas o por ingesta, viene siendo vía inhalada o por la boca. En la distribución, aquí viene cuando la sangre distribuye por el organismo, que es el tóxico, como comenté antes, después de la ingesta por inhalación o por la boca o por heridas. Lo que sucede en ese paso es que el tóxico viaja por las venas, por donde hay más flujo de sangre, que es principalmente en los órganos del cuerpo humano. Luego se va a lugares donde llega la menos ingesta de sangre y después a la piel. Seguido a esto sigue el metabolismo, que es cuando un xenobiótico se metaboliza en el hígado con unas enzimas llamadas P250 de citocromo. Seguido a esto, después que el xenobiótico es más hidrosoluble, sigue la excreción, es cuando, como dice mi compañero, es cuando el tóxico se sale del cuerpo, se excreta, vaya la abundancia, ya sea por bilis o por vía renal. Seguido a esto, ya nada más lo que falta, que son los órganos involucrados, los riñones, hígado con metabolismo, el intestino, los pulmones, ya pasaría para excretar los tóxicos.